Una vez más, hermanos, muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Especialmente quiero saludar a los hermanos que nos visiten en esta mañana. Gracias por acompañarnos. Un gozo estar con ustedes y de antemano me disculpo porque el mensaje de hoy es una continuación del de la semana anterior, así que voy a tener que hacer un pequeño resumen para ustedes, ¿verdad? Les voy a pedir que abran sus Biblias en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versos 1 y 2. Primera Timoteo 1, 1 y 2. Primera Timoteo, capítulo 1, versos 1 y 2. Dice así la Escritura. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Amado Dios, una vez más venimos a tu presencia dándote la gloria y la honra que tú mereces. Y Señor, pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo sea el maestro que nos ilumine y nos permita entender las maravillas que esta palabra tiene para nosotros, Señor. Las enseñanzas preciosas que tu palabra tiene para nosotros. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones y permite, Señor, que seas tú el que la aplique para que podamos vivirla de la manera que tú quieres que la vivamos. Lo rogamos en el nombre de Jesús y damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos todos. Muchas gracias, hermano. ¿Estamos nosotros preparando la próxima generación de líderes? ¿Estamos preparando la próxima generación de líderes? Es muy común en las iglesias que al fallecer un gran hombre de Dios, a quien Dios ha dado una bendición especial en su ministerio, lo ha bendecido de manera extraordinaria, la iglesia, cuando este hombre deja de estar, haga cambios y lamentablemente, muy a menudo esos cambios que se hacen en la iglesia implican compromiso, implica que ya no se siguen los mismos valores, los mismos principios bíblicos, ¿verdad? Y lamentablemente eso ocurre porque muchas veces no hay en la iglesia un verdadero hijo de Dios de ese hombre. No hay un verdadero hijo en la fe. De modo que cuando el nuevo liderazgo asume sus funciones, cambia la visión y con ello se pierde el compromiso que hizo que ese ministerio fuera tan bendecido. Ahora, una de las razones por las cuales las epístolas pastorales son tan importantes para nosotros es porque en estas epístolas vamos a ver el primer ejemplo de transición de liderazgo en la historia de la iglesia. En estas epístolas vamos a ver cómo se transfirió el liderazgo de la primera generación de los apóstoles a los pastores, maestros, los ancianos en la iglesia primitiva. Ahora, algo que les quiero recordar es que estas cartas de Pablo no son solo los consejos sabios de un pastor experimentado. Estas epístolas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. O sea, Pablo está hablando aquí inspirado por Dios. Por tanto, cada uno de sus enseñanzas son enseñanzas que provienen de Dios mismo. En estas escrituras, Dios nos revela cómo debe funcionar la vida y el liderazgo de la iglesia. Y nos dan instrucciones claves que todos los cristianos debemos seguir. En este pasaje específicamente de 1 Timoteo, versos 1 y 2, el apóstol Pablo da tres enseñanzas contenidas en el saludo de la epístola. Tres enseñanzas contenidas en el saludo de la epístola. ¿Cuáles son esas enseñanzas? Bueno, la semana pasada aprendimos que el remitente es el padre espiritual. O sea, Pablo
se considera el padre espiritual, él es el remitente, ¿verdad? En el verso 1. Hoy vamos a ver que el receptor de esta epístola es un hijo espiritual, o es el hijo espiritual en la primera parte del verso 2. Y vamos a ver también el recordatorio, que es la bendición espiritual, en la segunda parte del verso 2. Recuerden, el remitente es el Padre espiritual. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Bien, ahora es Pablo el que está escribiendo, y Pablo se considera el Padre espiritual del receptor de esta epístola, a quien considera su hijo espiritual, ¿verdad? Fíjense, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Bien, y esto es importante. Ahora quiero empezar haciendo lo mismo que hicimos la semana anterior. Quiero empezar haciendo un análisis de quién era este joven. ¿Quién era este joven a quien Pablo le escribe la epístola? Y me gustaría que analizáramos un poco su pasado, o sea, lo que había sido con la vida de este joven antes de que llegara el momento en que Pablo le envió esta carta, ¿bien? Y vamos a preguntarnos, vamos a hacer unas preguntas como ¿quién era este joven? ¿Dónde nació? ¿Y qué más podemos aprender de él en las Escrituras? Ahora, Pablo visitó la pequeña comunidad judía de Listra, donde vivía este joven durante su primer viaje misionero. Vamos a ver en Hechos 14, versos 3 al 21. Allí está esa experiencia en la que Pablo visitó Listra, ¿verdad? Pero la primera mención de Timoteo está en Hechos 16, verso 1. Hechos 16, verso 1, dice, llegó también a Derbe y a Listra. Obviamente está hablando Pablo, ¿verdad? Llegó a este lugar, Derbe y Listra. Y estando en Listra, dice, y estaba allí en Listra cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. O sea, lo primero que vemos aquí es que este joven nació en Listra, ¿verdad? Listra estaba en la provincia romana de Galacia, que formaba parte de lo que actualmente es el país de Turquía. Ahora, allí vivía el joven Timoteo. Y fíjense, este joven era hijo de una mujer judía y de un padre griego. O sea, era un matrimonio mixto. ¿Bien? Y debido a esto, debido a que su madre era judía y que su padre era griego, los judíos ortodoxos habrían considerado su nacimiento como ilegítimo. Ilegítimo. ¿Por qué? Porque los judíos no se casaban, no debían casarse con personas que eran gentiles. Por tanto, este hijo no sería reconocido como un hijo legítimo. ¿Bien? Ahora, por la influencia de su padre, Timoteo había sido criado como griego. ¿Por qué yo sé esto? ¿Por qué yo sé esto? Bueno, es muy fácil. Vemos aquí que dice que Timoteo era un discípulo de Cristo y vamos a ver más adelante que Timoteo no había sido circuncidado. Bien, no había sido circuncidado. Y es muy probable que cuando Pablo le escribió esta carta, cuando él se encontró con Pablo, ya este joven, el padre de este joven ya hubiera muerto. Ahora, la Biblia no da detalles sobre cómo fue su conversión. La Biblia no explica exactamente cómo fue su conversión, pero la mayoría de los teólogos están convencidos que este joven se convirtió durante ese primer viaje misionero de Pablo en Listra, ¿verdad? Que allí él, a través de Pablo, conoció el Evangelio. Y vamos a ver un poco más sobre su familia. En 2 Timoteo 1.5 dice, pero tengo presente, le dice Pablo, y recuerde, Pablo también aquí le está escribiendo a Timoteo, dice, pero tengo presente la fe, ¿qué cosa? Sincera que hay en ti. O sea, Pablo está diciendo a Timoteo que reconoce la fe sincera que hay en él. Pero note lo que dice a continuación, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. O sea, aquí vemos, aquí se mencionan
la mamá de Timoteo, llamada Eunice, y su abuela Loida. Y Pablo dice que estas mujeres eran verdaderas creyentes judías del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Fíjense que dice la fe sincera, la fe no fingida. O sea, estas mujeres eran mujeres de fe. Recuerden, la salvación siempre ha sido igual, siempre ha sido por gracia, por fe y en Cristo. Y estas mujeres eran mujeres de fe, ellas eran verdaderas creyentes judías del Antiguo Testamento. ¿Y cómo sabemos también eso? Bueno, pues lo vamos a ver. Vemos que eran mujeres de fe y que eran mujeres creyentes, genuinas, porque a pesar de que Timoteo había sido educado, obviamente, en un hogar mixto y que su padre era griego y que no había sido circuncidado, por eso fue que Pablo tuvo que circuncidarlo, como vimos en la lectura bíblica que tuvimos al principio en Hechos capítulo 16, vemos que estas dos mujeres fueron fieles en una cosa, y fue en enseñarle las Escrituras a Timoteo desde su infancia. Segundo Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15, dice así la palabra de Dios. Segunda a Timoteo 3, versos 14 y 15, dice así la palabra de Dios. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez, o sea, desde su infancia más temprana, ¿ve?, ha sabido las sagradas Escrituras. O sea, desde que era muy pequeño, su abuela y su mamá fueron diligentes en enseñarle a Timoteo las sagradas Escrituras. O sea, Timoteo fue instruido en el conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento siendo muy pequeño. Y fue este conocimiento previo el que lo preparó para recibir a Jesús como el Mesías cuando él escuchó el Evangelio. Ahora, en la segunda visita que hizo Pablo a Listra, la vida de este joven cambió de manera radical. Cambió de dirección de una manera completamente nueva. Fíjense, a pesar de que Timoteo en esa época, estamos hablando del primer viaje misionero de Pablo, Timoteo era apenas un teenager, o sea, tendría un poco más de 15 años, ¿verdad? Algo así, no llegaría a los 20. Sin embargo, en ese momento, y a pesar de su juventud, ya Timoteo, que ya se había convertido, cuando Pablo pasó por ahí, se había convertido en un hombre sumamente piadoso. Dice Hechos 16:2, hablando de Timoteo, dice, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, Timoteo se había convertido en un creyente piadoso, en un cristiano piadoso, y tanto la iglesia de Listra como la de Iconio tenían una gran reputación entre los hermanos. Así que Pablo lo invitó a que lo acompañara en sus viajes misioneros. Pablo lo invitó a que lo acompañara a trabajar en el ministerio. Y desde ese momento, este joven se convirtió en un valioso colaborador del apóstol Pablo. Ahora, lo que quería hacerle aquí era un breve resumen de lo que había sido su vida antes de que él recibiera esta epístola, ¿verdad? Lo que había pasado con Pablo antes. Ahora recuerden, Pablo y Timoteo ya habían estado juntos por aproximadamente 20 años cuando él le escribió esta carta. Y Timoteo estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. Entonces vamos a ver ahora lo que estaba sucediendo, el presente de este joven. En el verso 2, fíjense que Pablo comienza diciendo a Timoteo, y ahí está hablando de quién es el receptor de la epístola, ¿verdad? El receptor de la epístola, la persona a la que estaba dirigida la carta. Esta carta estaba dirigida a Timoteo. Y el nombre Timoteo significa uno que honra a Dios. ¡Wow! Es un nombre precioso, ¿verdad? Uno que honra a Dios. Obviamente el anhelo de todo creyente genuino es ¿qué cosa? Honrar a Dios. ¿Bien? Ahora, al recibir esta epístola, como dije, habían pasado unos 20 años
desde que Pablo y él habían comenzado a viajar juntos. O sea, este joven se había convertido en un fiel colaborador. Ya a estas alturas tendría unos 35 años aproximadamente. Bien, como dije, cuando se encontró con Pablo tendría unos 15 años, había pasado unos 20 años más, así que tendría unos 35 años. Y el apóstol Pablo lo había comisionado, lo había puesto como el pastor de la iglesia de Éfeso, una importantísima congregación, porque Éfeso era un punto estratégico para llevar el evangelio a toda el Asia Menor, ¿verdad? Y imagínense, Pablo estaba poniendo a este joven como el pastor maestro de la iglesia de Éfeso. Y la pregunta que debemos hacer no es ¿por qué el apóstol Pablo escogería a este hombre, aun cuando era tan joven, para una tarea tan importante como esta? ¿Sería el joven Timoteo adecuado para cumplir las funciones pastorales? ¿Podría Timoteo enseñar la sana doctrina? ¿Sería capaz de lidiar con los conflictos y las decepciones que había en la iglesia? ¿Y sería capaz de modelar un estilo de vida piadoso, digno de imitar por otros? ¿Por qué Pablo escogió a Timoteo? Esa es una pregunta que debemos hacernos, ¿verdad? Bueno, Pablo lo escogió y él dice exactamente por qué lo escogió. Pablo lo escogió porque lo consideraba, fíjense lo que dice, a Timoteo un verdadero, ¿qué cosa? Hijo. Un verdadero hijo. Y esa expresión es importante, ¿verdad? El término verdadero, genesios, significa uno engendrado legítimamente. Uno que ha sido engendrado legítimamente, de ahí verdadero. ¿Y por qué Pablo usa esta palabra específicamente? Tenemos que entender el contexto, ¿verdad? En contraste con su nacimiento físico, recuerden que les expliqué que los judíos ortodoxos habían considerado el nacimiento físico de Timoteo ilegítimo porque su mamá era judía, pero su padre era griego, ¿verdad? Pero Pablo, sin embargo, consideraba a Timoteo un hijo genuino. Él no era un bastardo, o no era otra clase de hijo, no era un Demas, por ejemplo. Y para los que no sepan, Pablo no solamente tuvo a Timoteo como colaborador, Pablo tuvo un amplio grupo de colaboradores. O sea, Pablo tenía a Juan Marcos, tenía a Apolos, tenía a muchos otros creyentes. Algunos de ellos ya eran creyentes cuando llegaron a la vida de Pablo, otros no, otros fue Pablo quien los evangelizó y quien los discipuló. Entre ese grupo de colaboradores estaba uno llamado Demas. Demas había sido uno de los colaboradores más cercanos de Pablo, junto con Lucas y con Epafras. Pero Demas hubo un momento en que lo abandonó por completo. Y no solamente que lo abandonó, sino que lo dejó en una situación que era sumamente desesperada para el apóstol. En otras palabras, Pablo comprendió que Demas era un falso discípulo de Cristo. O sea, uno que dijo, yo creo en Cristo, yo soy cristiano, pero no calculó las consecuencias, el costo del discipulado, el costo de decir, yo voy a seguir a Cristo. Yo quiero que tú entiendas, cada vez que vemos las Escrituras nos damos cuenta que Jesús aclaró muchas veces cuál es el costo real de decir, yo soy cristiano. ¿Verdad? Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer, ¿qué cosa es? Negarse a sí mismo. ¿Qué significa? Debe estar dispuesto a morir al yo. Renunciar a su libertad, renunciar a su independencia para someterse al señorío de Cristo. ¿Bien? Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que estar dispuesto a renunciar a todo lo demás, porque el que no renuncia a una familia, a propiedades, a todo por causa de mí, no es digno de mí. ¿Ok? Es importante que entendamos esto. Hay muchas personas que dicen, yo soy cristiano y que quieren servir y que se embullan, o sea, tienen mucho interés,
pero todo es emocional, todo es superficial. Y nuestro Señor describió a estos falsos discípulos en Mateo 13, 20 al 21. Jesús dice, ellos creen y por un tiempo están gozosos, están contentos, pero cuando llega la prueba, la tribulación y los problemas, se echan atrás. No perseveran. ¿Por qué? Porque no son hijos legítimos, no son verdaderos creyentes, no son verdaderos cristianos. Ahora, en contraste a Demas, Timoteo era un discípulo fiel y un hijo confiable. Fíjense que Pablo usa aquí también la palabra para hijo, es tecnón, que significa niño, hijo. Y era una designación común para la progenie espiritual. O sea, cuando se hablaba de una relación espiritual entre dos personas. Y el punto es que Pablo se consideraba a sí mismo como el padre espiritual del joven Timoteo. Déjenme decirle, la terminología padre e hijo era muy común en el mundo judío y en el mundo helenístico para la relación de maestro-alumno. O sea, generalmente el maestro y el alumno se veían como un padre y un hijo. Ahora, estoy haciendo esta aclaración porque estoy seguro que quizás alguno de ustedes pueda hacerse la pregunta que me haría yo, ¿verdad? La pregunta que se hacen muchas personas sería, ¿acaso Jesús nos dijo en Mateo 23, 9, y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre? ¿El que está dónde? El que está en los cielos. Entonces, ¿cómo es que ahora Pablo dice que él es el padre espiritual de Timoteo? ¿No hay una contradicción ahí? Bien, déjame decirte, lo que Cristo prohibió en ese pasaje de Mateo 23, 9, es el uso de padre como un título espiritual o en un sentido ostentoso que otorga autoridad espiritual a la persona sobre otro ser humano. ¿Bien? Cuando una persona dice yo soy tu padre o yo soy un padre espiritual y se pone a sí mismo como si fuera un mediador entre la persona y Dios, eso está prohibido en la Escritura. ¿Bien? Está prohibido. ¿Por qué? Porque el único que es fuente de la verdad es Dios mismo. Me gustaría compartir lo que dijo el doctor Juan Calvino. Dice, aunque Dios solamente es el Padre de todos los creyentes, porque los ha regenerado por su palabra y su espíritu, y porque nadie, sino Él, otorga la fe, sus ministros tienen un derecho subordinado a este título. Ahora, lo que quiero que entienda es que, por ejemplo, a mí nunca usted me tendría que decir padre, porque yo no soy su padre espiritual. Usted tiene un padre espiritual. Usted es un hijo de ¿quién? De Dios. Hechos 1:12, más a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, en ese aspecto, el único padre espiritual genuino que tiene autoridad intrínseca sobre nosotros, ¿quién es? Es Dios. Sin embargo, en la Escritura se usa esta expresión, Padre e Hijo espiritual, en otro aspecto que no implica autoridad absoluta, porque sabemos que el único que tiene autoridad absoluta sobre el creyente es Dios, única y exclusivamente. Sin embargo, se refiere al tipo de relación que puede llegar a existir entre dos personas. Timoteo tuvo una relación filial muy profunda, más cercana que nadie con Pablo. Tuvo una relación semejante a la que tiene un padre y un hijo. O sea, por 20 años, este joven se convirtió en el compañero y ayudante de confianza de Pablo. A pesar de la diferencia de edad que existía entre ellos, ¿bien? Ellos estaban muy unidos. Y fue precisamente esa diferencia de edad la que hizo que Pablo viera a Timoteo como un hijo para él. ¿Se entiende? Es en ese aspecto. ¿Por qué? Porque él lo evangelizó y él lo discipuló en el evangelio. Y Pablo lo acogió bajo su liderazgo y tenían una relación muy íntima, muy estrecha, muy común. Y cuando se habla entonces de un hijo espiritual,
No se refiere a que el padre tenga un estatus de padre y que gobierne y controle y sea el dueño espiritual de la vida del hijo, sino se refiere en este caso a que entre ellos existe una conexión, una relación personal de amor y también una relación espiritual. Un hijo espiritual es aquel que comparte las mismas convicciones doctrinales y los mismos principios éticos que su padre espiritual. ¿Escuchó eso? Eso es importante. Un hijo espiritual es aquel que comparte las mismas convicciones doctrinales y los mismos principios éticos que su padre espiritual. ¿A qué me refiero? Timoteo, el joven Timoteo, era tan parecido a Pablo, que fíjense, 10 años antes de que Pablo le escribiera esta carta, 10 años antes había otra iglesia que había estado en problemas. ¿Y a quién ustedes creen que mandó Pablo a resolver los problemas? A Timoteo, porque él no había podido ir. Usted puede ver, por ejemplo, en 1 Corintios 14, 17, y fíjense, 10 años antes, cuando hubo problemas en la iglesia de Corinto y Pablo no pudo ir, envió a Timoteo. ¿Por qué razón lo envió? Note lo que dice este texto, 1 Corintios 4, 17. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi, ¿qué cosa? Hijo amado, ¿y qué cosa? Y fiel en el Señor. Fíjense, es por eso que Timoteo y él eran padre e hijo, porque Timoteo era fiel en el Señor. Bien, fiel en el Señor. Y él, escuche lo que dice Timoteo a continuación, porque esto es importantísimo. Os recordará, ¿qué cosa? Mis caminos. En otras palabras, cuando Timoteo iba como representante de Pablo, Timoteo podía decir todo lo que Pablo haría en cualquier ocasión. Timoteo sabía cómo era que Pablo enseñaba y cómo era que Pablo se comportaba. Y note después dice, mis caminos, y note lo que dice a continuación, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. En otras palabras, Timoteo sabía exactamente todo lo que Pablo enseñaba. Había un acuerdo doctrinal perfecto entre Timoteo y Pablo, y Timoteo conocía la ética del apóstol Pablo. Por tanto, él podía representarlo perfectamente. Timoteo se parecía más a Pablo que cualquier otra persona en esta tierra. Pablo había discipulado tan fielmente a Timoteo que podía enviarlo con confianza para que lo representara en cualquier lugar, sabiendo que Timoteo haría lo mismo que él haría. ¿Por qué? Porque Timoteo era una réplica espiritual, una copia fiel del apóstol Pablo. Timoteo fue educado bajo el amor, el cuidado y la protección paternal del apóstol Pablo. Así que Timoteo podía recordarles a los creyentes no solamente lo que Pablo enseñaba, sino también cómo él vivía para imitar a Cristo. Recuerden lo que Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, cuando él dijo a los corintios, sean imitadores de mí, como también yo, ¿qué cosa? Como también yo lo soy de Cristo. ¿Ve? Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Y aquí quiero que llegue el punto donde usted debe entender algo. ¿Bien? Los padres espirituales, debemos dar un ejemplo de semejanza a Cristo, digno de imitar por nuestros hijos espirituales. ¿Escuchó eso? Los padres espirituales debemos dar un ejemplo de semejanza a Cristo, digno de imitar por nuestros hijos espirituales. Ni Pablo, escuche bien lo que voy a decir porque esto es importantísimo. Y por eso yo digo, hoy yo no llamo padre a nadie, a ningún hombre en esta tierra. ¿Verdad? Yo sé, estoy explicando esto porque en la iglesia católica se acostumbra a decirle padre a los sacerdotes. ¿Bien? Pero yo quiero que usted entienda, ni Pablo, ni ningún otro padre espiritual
debe erigirse a sí mismo como ejemplo absoluto. ¿Me siguió hasta ahí? Nosotros solo debemos ser imitados en la medida en que nosotros imitamos a Cristo. En otras palabras, como padre espiritual, mi responsabilidad, ¿cuál es? Ser cada día más semejante a Cristo. Y dar un modelo de vida, un estilo de vida y de enseñanza semejante al de Cristo, para que mis hijos puedan imitar el ejemplo, pero no mi ejemplo, sino el ejemplo de Cristo en mí. ¿Se entendió eso? A menos que un padre esté modelando la vida de Cristo y las enseñanzas de Cristo, no es una persona que es digna de imitar. Bien, es importante que entendamos esto. Y Timoteo era un verdadero hijo en la fe. Fíjense, y el énfasis aquí está en el carácter espiritual, la fe y la lealtad de este joven a Cristo. No a Pablo, a Cristo. Bien, Pablo sabía que Timoteo amaba al Señor también. Pablo sabía que Timoteo era un joven que tenía una fe genuina. Timoteo fue un verdadero hijo en la fe y vamos a ver que en varios aspectos. Fíjense, un verdadero hijo en la fe se identifica en primer lugar por una fe sincera. Una fe sincera. Fíjense, Pablo dice en 2 Timoteo 1:5, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Y la palabra sincera también puede ser traducida como no fingida, una fe que es real, una fe que es genuina. ¿Me siguió hasta ahí? ¿Qué significa esto? Pablo había observado en los años de ministerio juntos, en los años de compartir, Pablo había observado la vida y el servicio del joven Timoteo todo ese tiempo que habían compartido juntos, y estaba seguro que la fe de Timoteo era genuina, sincera, no fingida. Ahora recordemos, Timoteo tenía una herencia espiritual muy rica. ¿Bien? ¿A qué me refiero? Bueno, Timoteo fue educado en un hogar donde había dos mujeres piadosas, dos mujeres que le enseñaron la escritura desde que era muy pequeño. Y Timoteo tuvo el privilegio de ser evangelizado y discipulado por el apóstol Pablo. Bien, el apóstol, el extraordinario apóstol Pablo, un gran hombre de Dios que se convirtió así en su padre espiritual. Ahora, el punto que quiero que entienda conmigo es que todo verdadero hijo de Dios, o todo verdadero hijo en la fe, perdón, porque hijo de Dios es todo aquel que recibe a Cristo por la fe, ¿verdad? Todo verdadero hijo en la fe es evangelizado y discipulado por otros creyentes. Creyentes fieles, obviamente. ¿A qué me refiero? ¿Cómo usted llegó a conocer el Evangelio? ¿Fue Cristo quien le predicó el Evangelio a usted? No. ¿Quién fue? Fue otro creyente, ¿cierto? Fue otro cristiano. Así que todo verdadero hijo en la fe fue evangelizado y discipulado por otros creyentes fieles. Y esos creyentes se convierten en sus mentores espirituales, en sus padres espirituales. Y el punto que quiero que entienda es que los hijos espirituales van a ser un reflejo de sus padres espirituales. Van a amar a aquellos que sus padres aman y van a rechazar a aquellos que sus padres rechazan. Timoteo era un reflejo fiel del apóstol Pablo. Un reflejo fiel del apóstol Pablo, que a su vez era un reflejo fiel de Cristo. ¿Se da cuenta? Y eso es la vida cristiana. La vida cristiana es reproducirse. En otras palabras, todo ser humano nace, crece y madura, se reproduce, tiene hijos, ¿verdad? Y obviamente la vida física después muere, ¿verdad? Bueno, el punto que quiero que entiendas es este. Hay ciertas similitudes con la vida espiritual. El cristiano nace espiritualmente y debe madurar. Y debe llegar a un punto en que ese cristiano
debe repetir el ciclo y debe engendrar hijos y debe llevar a esos hijos a la madurez. Y ese ciclo se repite. ¿Me siguió hasta ahí? O sea, es responsabilidad de todo cristiano hacer discípulos. Tenemos un mandato de Cristo en Mateo 28, 19. Ir y hacer ¿qué cosa? Y ese mandato, ¿para quién es? Para el pastor de la iglesia, ¿verdad? Para los líderes de la iglesia, ¿verdad? No, es para la iglesia. Usted, y esto es lo que quiero que entiendan, todos nosotros, a lo largo de nuestras vidas cristianas, debemos ser discipulados y debemos discipular a otros. ¿Bien? Debemos ser discipulados y debemos discipular a otros. ¿Para qué? Para poder tener un patrón digno de imitar. Bien, es importante que entendamos esto. Ahora, Pablo fue el que discipuló a Timoteo. O sea, le enseñó, lo tomó, le evangelizó y le enseñó el evangelio y después le enseñó las verdades doctrinales de tal manera que este joven maduró y luego se convirtió en un líder espiritual que fue capaz de instruir a otras personas y evangelizar a otras personas. Y ese ciclo se repite una y otra vez. Y es lo que se requiere para que la iglesia funcione de una manera saludable. Bien. Ahora, un verdadero hijo en la fe se reconoce no solamente en que su fe es sincera, sino también en que, como yo digo, es muy difícil conocer cuando la fe de una persona es sincera, porque yo no puedo ver el corazón de nadie. Usted no puede ver el corazón de nadie, ¿cierto? No podemos ver el corazón de nadie. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo la fe de una persona es sincera? Bueno, una manera de identificar una fe sincera está en que la fe sincera se evidencia por una vida de obediencia a Cristo. ¿Me escuchaste? Una fe sincera se evidencia por una vida de obediencia a Cristo. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu. Y nota lo que dice a continuación. ¿Para qué? Para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que es la gracia y la paz os sea multiplicada. O sea, ahí Pedro está hablando del propósito por el cual Dios salva a los seres humanos, ¿verdad? Y cuando él habla del previo conocimiento o la presciencia de Dios, significa que es Dios quien escoge los que van a ser salvos. Dios predeterminó la salvación de cada cristiano. Y Pedro está diciendo, amado hermano, que el objetivo de la elección divina es la salvación de los escogidos por la obra santificadora del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hemos aprendido aquí? Salvación y santificación van de la mano. Salvación y santificación van de la mano. Ninguna persona es escogida por Dios para ser salva y Dios lo deja como está. O sea, la vida de esa persona es transformada. ¿Bien? Porque ocurre un nuevo nacimiento y hay una nueva naturaleza. Si alguno está en Cristo, nueva persona es. Y por tanto, esa persona es santificada. ¿Qué significa que es santificada? Los creyentes somos apartados del pecado para Dios. ¿Con qué propósito? Fíjense, Pedro lo dice ahí. A fin de que podamos obedecer a Jesucristo. ¿Lo ve ahí? O sea, la verdadera salvación, amado hermano, produce obediencia a Cristo. ¿Me entendió? Cristo es el Señor. Recuerde, para hacer salvo necesitamos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. ¿Qué significa? Que es el Señor de mi vida, que Él tiene autoridad sobre mi vida. Y por tanto yo tengo que estar sometido, sujeto a Él. Debo obedecerle. Aquellos que dicen que son salvos o que son cristianos, que son creyentes, pero quieren vivir un estilo de vida independiente y quieren hacer las cosas a su manera, demuestran que su fe no es genuina.
Porque la verdadera fe, la fe genuina, la verdadera obra de Dios, Dios escoge a una persona para santificarla y para que obedezca a Cristo. ¿Bien? Yo quiero que usted entienda, esto era evidente en la vida de Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo demostró su obediencia a Cristo en la manera en que él ministraba, en la manera que él servía. Timoteo no estaba en Éfeso solamente porque Pablo lo había enviado allí, lo había comisionado allí. Timoteo estaba en Éfeso por su amor a Cristo. ¿Bien? Por su deseo personal de permanecer fiel a Cristo. Fíjense, sabemos que Pablo fue aserrado, fue ejecutado por su fidelidad a Cristo. O sea, la tradición nos dice que el apóstol Pablo fue ejecutado, ¿verdad? Por Nerón, fue ejecutado por su fidelidad a Cristo. Y la tradición también enseña que Timoteo también fue ejecutado, fue asesinado en Éfeso precisamente, en el año 97 después de Cristo, por oponerse a las viles perversiones de la idolatría al culto a Diana. En otras palabras, Timoteo fue un digno hijo espiritual de Pablo. Y fue tan fiel a Cristo como lo fue Pablo. Estuvo dispuesto a dar su vida por predicar a Cristo y por enseñar a Cristo a aquellos que estaban en oposición a él. Podríamos decir, de tal padre, tal hijo. Timoteo era un verdadero hijo en la fe y ambos hombres permanecieron fieles a Cristo hasta el último día de sus vidas. Un verdadero hijo en la fe, amado hermano, también se identifica en tercer lugar por su fidelidad a la sana doctrina. ¿Me escuchó? Su fidelidad a la sana doctrina. 1 Timoteo 4:6. Escuche lo que dice Pablo. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Se da cuenta? Fíjense lo que hemos aprendido acerca de un verdadero hijo en la fe. Es importante que entendamos estas cosas. Porque la pregunta que tenemos que hacer es, ¿soy yo un verdadero hijo en la fe? Bien. Alimentarse continuamente de las verdades de las Escrituras es esencial para la vida espiritual de todos los cristianos. O sea, un cristiano debe tener sed de leer la Escritura, de aprender la Escritura, de meditar la Escritura, de memorizar la Escritura y de aplicar la Escritura en su vida. Bien. Es importante que entendamos esto. Especialmente si somos líderes espirituales. No se puede ser líder sin conocer la Sagrada Escritura. De hecho, usted va a ver que en los requisitos que se dan para liderazgo es que la persona no sea un neófito, una persona que no tiene conocimiento, sino que los líderes espirituales de la iglesia deben ser aptos para enseñar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque solamente una persona que lee la palabra, que estudia la palabra, que medita la palabra y que domina el contenido de la palabra puede tener un ministerio fiel. Y cuando Pablo dice ahí en ese verso la buena doctrina, se refiere a la teología que la Escritura enseña. La teología, las verdades doctrinales, las verdades esenciales de la fe, que son requeridas para poder vivir de una manera que honremos a Cristo. Hay personas que dicen, enséñame la práctica, no me enseñes la doctrina. Déjame decirte, no podemos vivir la vida cristiana sin conocer la doctrina cristiana. Porque a menos que entendamos quién es Dios, quién es Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros, nunca vamos a entender por qué debemos vivir como cristianos. Cristo vino a apartarnos del pecado, vino a salvarnos del pecado. Y a menos que entendamos lo que es el pecado, a menos que entendamos quiénes somos nosotros sin Cristo, a menos que entendamos lo que Cristo hizo por nosotros, el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, a menos que entendamos todas esas verdades doctrinales,
nunca vamos a valorar, nunca vamos a apreciar la salvación que Dios nos ofrece. Y es por eso que hay tanta gente en las iglesias que asiste a la iglesia, pero no se compromete, porque no tiene un compromiso con Cristo. No entiende realmente la enseñanza de lo que realmente está, la condición espiritual en la que está. Yo creo que te entiendes. La Biblia dice que cada hombre que nace en este mundo, desde Adán hasta la fecha, nace muerto espiritualmente y que está camino al infierno eterno, la condenación eterna, y que no hay manera en que pueda salvarse. No hay manera en que pueda salvarse. Y a veces escuchamos eso y pensamos, imagínese que alguien le advierte a usted que si usted sale de aquí y va a ir camino a su casa por cierto camino, a mitad del camino corre el peligro de que lo van a matar. ¿Iría por ese camino? Obviamente no. Pero ¿sabe qué? La Biblia está advirtiendo a los hombres de que van en camino de perdición y sin embargo rechazan la puerta que Dios nos ha dado, que es Cristo. Necesitamos entender la doctrina para poder vivir como cristianos. A menos que nosotros entendamos las verdades doctrinales, nunca vamos a poder vivir como Dios quiere que vivamos. Entonces, amado hermano, hemos visto que Timoteo era un verdadero hijo espiritual. ¿Por qué? Porque era un reflejo de Pablo. Era un hombre que había nacido de nuevo por la fe en Cristo y a través de la predicación del apóstol, y había sido no solamente evangelizado por él, sino que había sido discipulado por él, de tal manera que él podía imitar a Pablo, la vida espiritual de Pablo. Y finalmente vamos a examinar ahora el recordatorio, que es una bendición espiritual. Y fíjense, esto es doctrina, lo que vamos a ver aquí también. Esto es doctrina. Fíjense, en la segunda parte, el recordatorio es una bendición espiritual. Pablo le dice a Timoteo, gracia, misericordia y paz. ¿Lo veis conmigo? Ahora, usualmente en los saludos, Pablo únicamente menciona gracia y paz. Gracia y paz. Ese era el saludo típico del apóstol Pablo. Ahora, solamente menciona misericordia aquí y en 2 Timoteo 1:2. O sea, en estos dos pasajes, él agrega la palabra misericordia. Y lo que estamos viendo aquí, amado hermano, que usted no lo entienda, es una bendición espiritual, ¿verdad? Expresada en forma de una oración o un deseo. Es lo que Pablo deseaba para Timoteo. Y fíjense, el primer deseo de Pablo por Timoteo era gracia. El término charis se refiere al favor inmerecido. Se refiere al amor y al perdón inmerecido de Dios, que libera a los pecadores de las consecuencias del pecado. Yo creo que te entiendas, la salvación, nuestra salvación es de pura gracia. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. O sea, ¿cuál es la causa eficiente de nuestra salvación? Es la gracia de Dios. Y después dice, por medio de la fe. Pero fíjense, no es la fe la que nos salva. La causa eficiente de la salvación es la gracia. Y la fe es el medio por el cual nos apropiamos de la salvación. Entonces la salvación, nuestra salvación, es toda de gracia. De principio a fin. De hecho, la vida cristiana es imposible vivirla sin la gracia de Dios. Esta gracia es necesaria para toda la vida cristiana. Y la gracia aquí se refiere a la obra santificadora del Espíritu Santo en la vida del creyente rendido. Se refiere a esa gracia que sostiene al creyente desde el momento en que nos salva hasta el momento que vayamos a la gloria eterna. Amado hermano, somos salvos por la gracia de Dios. Y cuando uno entiende ese concepto de que la salvación es un regalo inmerecido de la gracia de Dios, la gratitud a Cristo, a Dios, es tan grande que lo menos que nos da deseo es de rendir nuestras vidas en adoración y servicio. ¿Por qué muchas veces no tenemos motivación a servir en la iglesia? Es porque no hemos entendido la gracia de Dios, la misericordia de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. En segundo lugar, Pablo desea la misericordia, y el término que usa ahí, eleos, implica la manifestación externa, manifestación externa de la compasión
y lleva la idea implícita del cuidado especial de Dios a una persona necesitada. El cuidado especial de Dios a una persona necesitada. Algunos teólogos y algunos expositores lo ven como el equivalente hebreo a la palabra hebrea hesed, que se usa varias veces en los salmos, ¿verdad? Tiene que ver con bendición. Y lleva la idea de ayuda en tiempos de necesidad, de bendecir, ayudar en tiempos de necesidad. Fíjense, Pablo desea esto, Pablo desea misericordia de parte de Dios, la ayuda de Dios en tiempos de necesidad, porque Timoteo estaba en una situación sumamente difícil, ¿verdad? Y lo que Pablo está deseándole ahí, está implorando, es el cuidado especial de Dios sobre Timoteo. Que Dios guarde a Timoteo en medio de esas circunstancias tan difíciles. La Biblia nos dice que nuestro Dios es sumamente rico en misericordia, Efesios 2:4, y que es por su amor que se expresa esa misericordia. El tercer deseo de Pablo por Timoteo es la paz, ¿verdad? Y la paz, amado hermano, es el resultado de la gracia y la misericordia de Dios. Y se refiere no solamente a tener paz con Dios, recuerda lo que dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. ¿Qué significa? Antes de que una persona esté en Cristo, amado hermano, nunca está en paz con Dios. Déjame decirte algo, ¿sabes por qué hay tantas personas que tienen tantos problemas psicológicos? Porque toda persona está en rebelión contra Dios. Y la culpa por el pecado nos consume. Saber que estamos haciendo algo indebido, nuestras conciencias nos dicen cuando las cosas no están bien. Y toda persona que está en pecado está en rebelión continua hacia Dios. Y no es hasta que estamos en Cristo que somos reconciliados con Dios. Las personas tienen un concepto, los mundanos tienen un concepto de que Dios es un viejito, bonachón, y que a él no le importa nada, y que uno puede ir allí y que haga lo que haga, Dios está allí siempre y que no va a castigar lo mal hecho, que va a perdonar todo lo que hacemos y que no va a haber ninguna consecuencia por nuestros pecados. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que ningún pecado quedará sin castigo, quedará impune. Y la Biblia dice en el Salmo 7:11 que Dios es juez justo y que Dios está irado con el impío, con el pecador, todos los días de su vida. Ahora, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes han oído algo que dicen por ahí: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y eso está mal. Y te voy a decir por qué. Dios, a quien envía al infierno, ¿a quién es? Al pecador. Al pecador. Dios está irado con el impío todos los días. Mientras tú no recibes a Cristo por la fe, tú estás bajo la ira de Dios. Porque estás en pecado y estás en rebelión. Y la gracia de Dios se manifiesta en el hecho de que Dios envió a Cristo a morir para rescatarnos de nuestros pecados y reconciliarnos consigo mismo. De tal manera amó Dios al mundo que dio su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia de Dios se manifestó en que Cristo vino a morir por nuestros pecados para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y reconciliarnos con Dios. Y solamente cuando estamos en Cristo tenemos paz con Dios. Somos perdonados y nunca más seremos condenados. Así que cuando Pablo habla aquí de este término se refiere a tener no solamente paz con Dios, sino también, y esto es importante, paz interior, paz en mi mente, paz en mi corazón, porque yo entiendo que he sido perdonado. Y estoy a bien conmigo mismo. Y ahora camino de una manera que honra a Dios. Mi conciencia me dice que estoy actuando como debo actuar, como Dios quiere que yo actúe. La gracia, la misericordia y la paz son necesarias a lo largo de toda la vida cristiana. Y déjame decirte, estas tres cosas, estas tres bendiciones provienen de
Dios Padre, dice Pablo, de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, fíjense, tienes que tener a Dios como Padre y a Cristo como Señor para disfrutar de estas bendiciones. ¿Entiendes el punto? Ahora, las personas hoy en el mundo creen que todo el mundo es hijo de Dios. La Biblia especifica quiénes son los hijos de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién hay que recibir? A Cristo. Mas a todos los que reciben a Cristo por la fe, a los que creen en su nombre, Dios les dio el privilegio de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que están en Cristo, los que han recibido a Cristo. Esos son hijos de Dios. Por tanto, todo esto proviene de Dios. Nadie va a tener gracia si no tiene a Cristo en su corazón. Nadie va a tener misericordia de Dios si no tiene a Cristo en su corazón. Y nadie va a estar en paz si no tiene a Cristo en su corazón. Y fíjense, Pablo una vez más relaciona aquí al Padre y al Hijo eterno, enfatizando la deidad de Cristo. ¿Por qué? Porque muy posiblemente, como vamos a ver más adelante, en esta iglesia, parte de la herejía era negar el hecho de que Cristo es divino, de que Cristo es Dios. Amado, y ya con esto voy a concluir, estos versos nos enseñan que todos nosotros necesitamos un Padre espiritual. Todos necesitamos ser discipulados. Si usted no está siendo discipulado, si usted no participa de los cultos y de las células, y usted no está teniendo a alguien que lo esté mentoreando constantemente, usted no va a crecer espiritualmente. Todos necesitamos un Padre espiritual, alguien que nos evangelice y nos discipule. Y todos en algún momento debemos entonces también convertirnos en padres espirituales y también engendrar hijos espirituales en la fe, para que ellos también puedan honrar a Dios con sus vidas. Les invito a orar. Señor, te pedimos que nos hagas cada día más semejantes a Cristo, para que sea evidente a todos aquellos que nos rodean, que somos tus hijos, Señor. Ayúdanos a ser genuinos hijos en la fe y a ser fieles en evangelizar y discipular a otros para que ellos también puedan llegar a ser genuinos hijos en la fe, Señor. Padre, que nuestra adoración de hoy, y no solamente eso, sino también nuestras vidas diarias, sean agradables ante tus ojos. Señor, te amamos, te alabamos por el privilegio de incluso ser considerados tus hijos, tus siervos. Bendecimos tu santo y bendito nombre. Y te pedimos que ahora que nos vamos a acercar a tu mesa, Señor, en este día, hayamos confesado todos nuestros pecados y podamos llegar con corazones agradecidos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.